buenas tardes, amados hermanos y amigos que me miran. Estoy en esta hora ah, transmitiendo para estudiar y repasar un poquito de la Santa Escritura. Por la gracia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que tenemos este medio que nos ha concedido y nosotros lo vamos a usar para bien. Hoy quiero hablar de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Pablo le escribe a los Gálatas y ahí claramente enseña que cuando andamos, si lo miramos y lo leemos, cuando andamos en el Espíritu, los frutos del Espíritu son unos, y los frutos de la carne, cuando andamos en la carne, lejos de Cristo, como hijos pródigos. Y vamos a leerlo primero y después lo voy a explicar, según lo que yo entiendo, lo que Dios me da. Tratando de no adulterar la escritura como ese adulterio espiritual. Bueno, los frutos de la carne son los siguientes. Según Gálatas, la carta que le escribe San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 19 al 21. Ahí lo dice claramente cuáles son las manifestaciones de las obras de la carne cuando no estamos en Cristo. No salimos del camino, andamos fuera del camino es Cristo. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo, al parecer, ya les había dicho que para andar en Cristo tenían que buscar la ayuda de Dios para dejar todo eso. Y los frutos del arrepentimiento es alejarse de toda esa basura. Y para que ellos sepan cuando andaban en Cristo y cuando andaban como hijos pródigos, lejos de Cristo, fuera del camino. El camino es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para que ellos no piensen que van a heredar el reino de Dios, que todavía tienen derecho si mueren en estas cosas, que tienen para que no piensen que, bueno, todavía voy a entrar al cielo, todavía tengo derechos al reino de Dios, si me muero así. Y no, Pablo, solamente a los que andan en el camino tienen derecho. Mientras andemos en Cristo en el camino, y tenemos derecho al reino de Dios, a la herencia. ¿Cuál es la herencia? El reino de Dios. Aquí lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, voy a explicar muy bien una de las cosas, de una por una, si puedo todas, a ver si no se me pasa alguna. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, puede ser adulterio espiritual. El Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ese es un tipo de adulterio. Otro, cuando se acuesta uno con
una mujer o un hombre que no es su esposo o esposa, hablando en general. Bueno, puede ser hasta con un animal, muchos tienen relaciones con un animal. Fornicación, pues es antes de casarse, teniendo relaciones con alguien más, antes de estar casado, ya sea con lesbiana o con otra mujer o como sea, antes del matrimonio, y aún si están lesbianas y tienen relaciones con tan casadas en contra de la ley de Dios, pues como quiera están en eso, y eso es laxivia, es laxivia. Inmundicia, pues todo eso es inmundicia, hay muchas inmundicia. La idolatría, amar a alguien, algo más que a Dios, esa es la idolatría. Cuando seguimos a otras cosas que no es el reino de Dios, esa es idolatría. Hechicería, pues se revela uno contra las leyes de Dios, contra la santidad. Contra la santidad nos revelamos que no queremos andar en santidad. Y la Biblia habla claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Las enemistades, muchas, debemos tratar de reconciliarnos con todos los con todos los enemigos. El Señor dijo que amáramos a nuestros enemigos. Los pleitos, gente peleonera, somos muy peleoneros. Yo más del tiempo, yo no he sido peleonero así físicamente, así a golpes, yo no he sido casi peleonero y más del tiempo. Pero hay en la iglesia, eso, si nos comportamos así, es obra de la carne, los celos infundados. Eso es algo muy, muy malo. Hay celos de Dios, pero esos son otros. No lo voy a explicar ahorita. Los celos infundados. Nos llenamos de celo porque el pastor le da puestos a otro, nos ponemos celosos por los ministerios. También esos son obras de la carne. Iras, nos enojamos, las contiendas un peleadero en la iglesia es contienda, una contienda en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, gran contienda, disensiones, que nos dividimos por cualquier cosa, que no nos pueden decir nada porque ya amenazamos con eso de la iglesia o nos vamos de una iglesia en otra por cualquier cosa. Las herejías que enseñamos como salvo siempre salvo, esa es una gran herejía. Esas son, también es adulterio espiritual, que están adulterando la santa palabra, no es de acuerdo con lo que dice la santa palabra. Y las envidias, pues lo mismo parecido, pues que envidiamos los talentos de los demás, envidiamos los puestos de los demás, la esposa del otro, que porque está muy bonita, o el esposo, las mujeres, que porque está muy guapo, y codician, envidian los bienes materiales de otro hermano, de otra hermana, de los que traen bonitas camionetas, es envidias. O sea, la envidia ministerial es una de las más que he visto yo mucho adentro de la iglesia, aparte de la material. Homicidios, los que se suicidan, bueno, homicidios o matan al hermano, cualquiera que se enoja contra su hermano es homicida, dijo el Señor. Entonces hay que tratar de salir de eso, porque es obra de la carne. Las borracheras hay en unas iglesias que se emborrachan y después del culto y hacen sus cultitos por acá en Sioux City. Me parece que hay una iglesia, alguien oído de una iglesia, después enseñan mucha Biblia, pero después hacen sus cultitos ahí, se ponen borrachos. Orgías, y la orgía puede ser físicamente una teniendo sexo de muchas personas, o la orgía que revuelven montones de doctrinas. Hay una brujería, una orgía espiritual que le revuelve de todas las denominaciones, de todo un poquito, como la iglesia católica tienen orgías espirituales y orgías, según unos sacerdotes que Dios los salvó, que ya no son sacerdotes católicos, hacían sus orgías también físicamente, hombres con hombres, y como hacían sus orgías allá. Pero la orgía espiritual se mira que de todas las denominaciones la está aceptando el Papa. Es una orgía espiritual.
pues fuera de la voluntad de Dios y fuera de lo muy lejos, es inmundicia. Y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales amonesto, no, no, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea, ya le había dicho una y otra vez, quiere decir, ya les había dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Ahí los salvos siempre salvo, dicen muchos son de la iglesia bautista, que ya que de todos modos van a entrar al cielo, y Pablo dice que no. Si un cristiano anda practicando todas estas cosas, anda en la carne y manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Bueno, todas esas vamos a ver el fruto del Espíritu, los que vamos a heredar el reino de Dios. Vamos a ver los que vamos a heredar el reino de Dios. ¿Y cuándo lo vamos a heredar? Bueno, los que tengamos los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y es el amor agape que Dios nos pone en nuestro corazón para cuando nos hacen cosas malas. Dice la Santa Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo soportamos por amor a Dios. Y ese amor de Dios, que es el fruto del Espíritu, nos hace reaccionar como de una manera con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Que Dios va a hacer justicia, no vamos a hacer justicia nosotros con nuestra propia mano. Yo antes sí creía y yo quería hacer justicia, que se haga justicia. Yo era justiciero, yo era como vamos a decir, el zorro. Yo quería que se hiciera justicia, o yo ayudaba a hacer la justicia. Y muchas ahora ya de Cristo, ahora ya no. Ahora ya mía es la venganza, dice el Señor. Entonces ya se lo dejo a Dios. Oro por aquellas personas o algo, y si tengo yo el amor de Dios y el fruto del Espíritu, ese amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Creo, la fe es que voy a esperar que Dios lo va a hacer. Tengo fe que Dios lo va a hacer. Dios va a hacer justicia. Dios es justiciero. Dios no es como, bueno, no es como nosotros. Y Él va a hacer justicia. Yo tengo fe que Él va a hacer justicia. Mi madre me dijo una vez, déjaselo a Dios, cuando yo no era cristiano. Yo no era cristiano, pero era chico, ella creía en Dios. De lejos, pero dijo, Dios va a hacer justicia. Y cuando ya me convertí a Cristo, ya lo leí yo de la Biblia, que, bueno, mi madre me comenzó con esa fe, ya cuando leí de la Biblia, ahora sí empecé a confiar en Dios, que Dios va a hacer justicia por ese mal que me hicieron, por aquellas personas que abusan niños, por todo esto. Ya se lo dejé a Dios, es la fe. Tenemos fe. La bondad, tener compasión por las prostitutas, tener compasión por los borrachos, tener compasión por los chismosos, por todos esos que hacen divisiones, por esos pastores dictadores, por esos hermanos envidiosos que envidian los puestos ministeriales. Por eso, pues, de Gálatas a las Gálatas le está diciendo cuáles van a heredar, quién va a heredar.
el reino de Dios. El reino de Dios es cerrando pues a lo que dijo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. A decir, pues que no había nada allá, pero pues si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por el pueblo de Israel, y como no le recibieron, pues ahora le da potestad a todo aquel que en Él cree ser llamado hijo de Dios. Al que cree en su nombre, cree en su palabra, se arrepiente, pide perdón y se bautiza. Y bueno, el bautismo no es requisito para la salvación como en ciertas circunstancias, como el ladrón en la cruz. Pero si usted está oyendo y quiere ser hijo de Dios, para tener estos frutos, ahorita lo puede hacer. Busque una iglesia cristiana, alguien que le dé el plan de Dios, que lo guía a los pies del Señor Jesús para obtener esos frutos, los frutos del Espíritu. Y ese amor, el amor por los enemigos, el Señor Jesús dijo una vez, ese amor agape, pues el amor agape, el que es un amor muy, muy firme. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y, o sea, de ese amor es el que estoy diciendo. Pero solamente Dios nos puede ayudar a tener ese amor por nuestros enemigos. ¿Qué os aprovecha si amas al que te ama? Le dijo a los discípulos el Señor Jesús. No hace lo mismo a los gentiles, o sea, que vamos a tener que tener estos frutos para poder resistir la prueba, para poder sentir ese amor, que venga la prueba y tengamos paz y gozo en el espíritu. Paz, paciencia, benignidad, y no porque no tenemos una casa bonita, no por no porque tenemos un trabajo, vamos a tener paz y gozo, como Saulo y Silas, que estaba cantando himnos en una cárcel, y no era cárcel como las de Estados Unidos, que acá parecen hoteles las cárceles de Estados Unidos, que al parecer, según la historia, está feo, hermano, está muy feo, muy frío, y con hambre y con sed, vivían muy feos los presos, y Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor. Y si estamos en Cristo y viene la prueba y viene la persecución de los mismos diáconos fríos o de los mismos pastores fríos, y vamos a decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Entonces, pero es necesario que tengamos estos frutos. ¿Cuáles frutos? En el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tenemos la fe que Dios va a hacer justicia. Tenemos la fe que Dios nos va a sacar del problema. Tenemos la fe que si el diablo mata nuestro cuerpo, pues nada más el cuerpo va a matar, el físico. El Señor Jesús dijo una vez, es que que el diablo no puede matar nuestra alma, y sino como en el terremoto, si el diablo mató a los que los aplastó el terremoto, no se pudo llevar el alma de los cristianos que murieron allí aplastados en santidad. ¿Por qué? Porque andaban en santidad y perdió el alma, mataron el cuerpo físico. Posiblemente fueron alguno que evangelizó mucho, que ganó muchas almas para el Señor. Nomás el diablo lo que consiguió es matar el cuerpo físico, pero pero el alma del cristiano que andaba en santidad, que ganaba alma, pues no la puede tener porque es propiedad del Señor y murió en santidad. ¿Ve? Entonces, y esos cristianos, pues, esa es la esperanza que tenemos como esos cristianos, que donde quiera viene un terremoto y moremos, o las plagas que Dios le permite al diablo que las haga aquí, que las mande, o los terremotos, moremos en santidad, que nos apura a nosotros en paz y gozo. Y si tenemos paz y gozo, bondad, fe, entonces vamos a tener mansedumbre con que hay a veces que está difícil, como yo bateo con la diabetes,
a veces que me saco a la carne, me voy a la carne con esa diabetes, que no la puedo controlar. Entonces, sí, pero hay que busco a Dios y Dios me ayuda a controlar todos esos malos sentimientos. Esos malos sentimientos que vienen por las enfermedades, por la inmundicia del diablo que le pone a uno en su corazón y uno se lo permite. Uno le da libertad, le abre las ventanas para que entre toda esa basura de lo que venga y que empiece la carne a dominar nuestra vida y nos estamos saliendo con un pie para afuera del camino que es Cristo. Pero hay que volver lo más pronto que podamos, no sea que no vayamos a heredar el reino de Dios, como dice Pablo, los que están en esto, en las manifiestas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. No vamos a heredar. Entonces, para poder heredar el reino de Dios, y ya somos cristianos, pues hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En el 23, verso 23, mansedumbre, templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Templanza, estar templados. Y como les digo, es que a veces también en un versículo que yo aprendí con ciertas personas, a mí me gusta hacer chistes, reírme, ese reír a las personas, les digo algo verdad chistoso para que se rían, no les echo mentiras, pero hay veces que unas personas se molestan. Entonces, en una parte de la Biblia dice que si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Y quién le está hablando? Al sabio. Claro, en eso, controlarse uno la risa, todo, y nomás dejárselo a Dios y para que la otra persona no se... Bueno, principalmente por el bien de uno, porque después dice que no voy a tener paz. Si yo contiendo, si yo soy el sabio y yo contiendo con el necio, o me enojo, o me río de las tonteras, de las herejías que está haciendo esa otra persona, dice que no tendré reposo. El sabio no tendrá reposo si yo soy el sabio. Entonces, si estoy al lado del sabio, porque estamos hablando ahorita de los frutos del Espíritu, si el hombre es sabio, contendiere con el necio, a veces ni contender, ¿no? Porque sabe que si es por herejía, no lo vamos a convencer. Dice, no tendrá reposo yo. Si es de que tener mansedumbre con esa persona, controlarse uno, templarse, se controla uno, su boca, su risa, todo, en ese ratito, porque estamos de frente de un necio. Entonces, ahí está la templanza. La templanza, contra eso no hay ley, no violo la ley, no lastima a mi prójimo, no, ni con mi risa, o no lo hago enojar porque se va a enojar porque le estoy contradiciendo todas sus herejías en ese ratito. Entonces, vuelvo a repetir lo otro, llegar a las 5:22, como lo que necesitamos, el fruto que necesitamos tener para poder heredar el reino de Dios, que Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, y es el amor, miren, les voy a hablar un amor que no tenía Pedro en su corazón todavía. Cuando negó al Señor Jesús, le dijo, ¿me amas, Pedro? Y él dijo que sí. Me volver a preguntar el Señor Jesús, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y no recuerdo cuándo fue, me parece que la tercera vez le dice, ¿me amas, Pedro? Le dice, sí, Señor, ya sabes, tú sabes que yo te amo. Bueno, yo sí creo que Pedro lo amaba, pero era un amor, no era un amor de Dios, era un gran amor nomás de humano. El amor de humano no dura. Mi esposa me dice que me ama y a ratito me viene haciendo otras cosas. Lo mismo yo. Y uno de humano, el amor de nosotros es muy poquitito. Y para amar a Dios con el amor de nosotros no podemos amarlo como Él se merece ni como deberíamos. Entonces el Señor Jesús, ese fue cuando tenía Pedro el amor más humano así, no tenía el amor. Entonces cuando el Señor
Jesús, ya después que en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, vemos a otro Pedro. Con ese poder, aún le repartió el Espíritu Santo, le dijo el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya, porque yo les mandaré el consolador. Si no me pueden seguir ahorita, pero me seguirán después. Entonces se estaba refiriendo a ese día que les mandó ese gran poder de lo alto, donde el Espíritu les dio los frutos, les dio poder, les dio amor de Dios, amor agape, donde ya de ahí empezaron a resistir y los golpes, porque era amor agape al amor de Dios en su corazón. No era un simple amor así humano como el que tenía Pedro, que lo negó 3 veces rapidito. Así sentimos nosotros un amor, pero a veces es un amor pagano, un amor humano, un amor que no podemos amar a nuestros enemigos. Pero ya cuando viene ese poder y nos reparte ese amor agape, que es el amor de Dios que fluye de dentro de nosotros, de nuestro corazón, porque Cristo mora en nuestro corazón, entonces, más los frutos, sale el fruto, más el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tenemos fe que Dios va a hacer justicia, tenemos fe que Dios puede salvar a esas personas, que Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, decimos. ¿Por qué? Pues ese amor. Pero a veces le cerramos la puerta a Cristo, nos dejamos salir de Cristo y dejamos entrar a la carne y estamos contristando al Espíritu Santo. Y no crucificamos la carne para dejar salir Cristo, sino que le damos la libertad a la carne y es cuando vienen los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio espiritual. Y enseñamos otra doctrina que no está de acuerdo con el que contradice al Santo Evangelio. La fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Entonces, si nos salemos del camino, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si un cristiano morimos con el corazón sucio, con estas son las manifestaciones de nuestra carne que salen de nuestro corazón y no vamos a ver a Dios porque hay todo eso en nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca y la actitud también habla. Y ahí sale el homicidio, salen las borracheras, salen las orgías. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sea cristiano o no, porque más que nada ahí está hablando a los cristianos, porque los que no han aceptado a Cristo, por muy bueno que sean, ya van derechito al infierno, si no se arrepienten antes de morirse. Entonces aquí Pablo le habla a cristianos, no a personas no cristianas, para que nos mantengamos en el camino. Y es un espejo que nos estamos mirando, andamos en el camino, entonces tiene que salir de nuestra vida, como le dice los Gálatas 5:22-23. Más tiene que salir el fruto del Espíritu, el amor de Dios, que resiste más que el amor regular de los humanos. Porque cuando resistimos más, el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo a los discípulos: si amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Algo así le preguntó, dice: mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, que amar a los enemigos. Para eso hace falta amor de Dios, ese amor del cual dice el fruto del Espíritu, el amor.
para tener gozo en la cárcel, cuando estamos en la cárcel, que nos meten, más cuando nos meten por una injusticia. A mí me han metido por injusticia. Una vez me metieron y yo me daba risa en vez de darme coraje, porque andaba en el espíritu. Me metieron injustamente por no pagarme algo, le hablaron a la policía, me acusaron de algo que no debía, al revés, ellos deberían de pagar. Y pues andaba en el espíritu. Yo pensé, bueno, pues gloria a Dios, porque no vengo a visitar a los de la cárcel, que la Biblia dice que vayamos a visitar a los presos como si nosotros estuviéramos presos. Pero como yo no lo hace, nunca, una vez fui, pero no estaba ya el preso, pero deberíamos de ir cada cristiano, amar a los presos, ir a visitarlos, y esa vez digo, bueno, pues gloria a Dios que no fui por las buenas, pero como Jonás fui por las malas. Me acusaron de eso, pero sí ando en el espíritu, hermano, porque sí me dio risa. Estaba cantando himnos allá en la cárcel y Dios me ayudó a darle palabras de aliento a muchos presos, pero yo miré el propósito. Sí, y sí lo merecí, hermanos, que si no voy a fuerza, si no voy de voluntad, pues como Jonás a fuerza, pero debería de haber ido voluntariamente y debo de ir todavía, porque cuando Dios quiere que hagamos algo y nos escoge para hacer algo, Él va de que nosotros vayamos, como lo hizo con Jonás. Entonces, gracias a Dios que no, que muchas de las pruebas me han agarrado en el espíritu y no en las obras de la carne. Imagínense que me muera y con las manifestaciones, que si mi cuerpo manifieste las obras de la carne y viene la prueba, pues voy a negar al Señor Jesús. Y si me muero así, pues no voy a heredar el reino de Dios, como dice Pablo. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Otra, por eso me esfuerzo mucho en no adulterar la palabra de Dios. Porque ese es adulterio espiritual. O adulterar la palabra es adulterio. Soy un adúltero de la palabra. Imagínense que les diga yo eso con esas tonteras de que salvo siempre salvo, entonces, porque tú eres cristiano, que ya no te vas a perder. Y Pablo dice lo contrario. Pablo dice que los que hagan esas cosas, hablándole a los cristianos, no heredarán el reino de Dios. Los frutos de la carne se manifiestan. Y cuando vamos a ver en los frutos, hermanos, que va un cristiano que anda en el espíritu, su fruto va a ser amor de Dios, gozo en el Señor, aunque nos vamos a gozar, aunque nos hayan chocado el carro. Es difícil, ¿verdad? Pero si estamos en el espíritu, vamos a tener gozo, aunque se nos murió aplastado un familiar abajo de un terremoto. Vamos a tener paz, vamos a tener paciencia, vamos a tener benignidad, bondad, fe. La fe, vamos a esperar en el Señor, que Dios nos va a recompensar y nos va a hacer justicia. Y todo lo que nos va a dar allá cuando heredemos el reino de Dios. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero hay muchas moradas. Y para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne. Bueno, amados hermanos, y vamos a luchar por no adulterar esa palabra espiritual. Y si usted lee la Biblia y la ha estado adulterando, nada más de arrepentirse, pedirle perdón y no volverlo a hacer, y luchar por nunca más volver a hacer esos adulterar esa palabra, como los predicadores de la prosperidad que adulteran nomás por tener iglesias grandes con muchas gentes, aunque sea puros muertos ahí, puros siguiendo el materialismo, que no andan siguiendo a Jesús. Nosotros vamos en gente a seguir a Jesús, y para que tengan esto, a que salgan de las obras de la carne y pues obtener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra las cosas no hay ley, ¿ve? Por eso la ley no nos hace nada. A mí no me hace nada si no la violo. La otra vez
me dieron un ticket por violar la ley, y es que estaba un letrero y decía, yo miré mal, y que decía mínimo 65. Y no era 65, hermano. Después se paró el policía y dijo, no, que era 55 el mínimo. Bueno, ahí, bueno, yo dije, bueno, pues lo hice y ya. Pero un descuido, hermanos, fíjense, así esos Gálatas que anda todos descuidados, y Pablo parece que ya les había amonestado que andaban mal, andaban violando la ley, pensaban que andaban en Cristo, posiblemente han de haber pensado, como quieren vamos a ser salvos, siempre salvos, pero no, hermanos, ya les había amonestado una vez, según la Escritura, y ahora les volvió a amonestar que no iban al reino de Dios y seguían ahí haciendo esas cosas y no se arrepentían. Y así nos va a pasar a nosotros, hermanos, y si nos morimos y andamos en la carne, no tenemos los frutos del Espíritu, y si viene Cristo, pues Dios, el Cristo no creo que va a levantar unos que anden en la carne. Pero bueno, allá de ustedes, hermanos, Dios les bendiga y saludos para todos los hermanos de todo el mundo. Y eso es un poquito de mi entendimiento, hermanos, que yo tengo. Y si no están de acuerdo, hermanos, díganme una crítica edificativa o algo que ustedes creen que hice mal. Y yo estoy luchando para hacerlo lo más mejor, lo más pronto, lo más mejor que se pueda para no adulterar la santa palabra. Y cuídense mucho, y mi esposa es Adriana Varela, y espero que se vuelvan a Cristo y salgan de las obras de la carne, si es que están allá, y si están en el Espíritu, pues la Biblia dice que el que está santo, santifíquese más. Entonces, gloria a Dios, porque si están en las obras del Espíritu, vamos a seguir adelante, orar los unos por los otros, y adelante, hermanos, que pasen muy buenas tardes. Acá ya se está oscureciendo en la noche, ya está haciendo noche. Dios les bendiga, y hasta el próximo video que haga, y espero que no los aburra y los edifique con la santa palabra de Dios, y una explicación buena sin adulterar la santa palabra. Bendiciones a todos.